Bueno, sigo en orden. Diego Fonti, Ética de la Inteligencia Artificial en la Academia. Él es licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía de la Universidad de Friburgo. Trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba. Es especialista en bioética, ética aplicada, filosofía de las religiones. Trabaja en vinculación con la UNESCO. Diego va a hablar de ética de la inteligencia artificial en la academia. Adelante, Diego. ¿Me estás escuchando? Perfectamente, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, porque me honra mucho y yo siempre digo, Bolivia es una de mis patrias porque viví ahí una partecita de mi vida, no tan corta, casi un año, así que en la garita de Lima, para quienes ubican La Paz. No voy a decir que me sorprendí, pero me sorprendí cuando Mariano gentilmente me invitó a participar de este encuentro. Cuando armábamos un poquito qué presentar, yo no soy experto en tecnología, aunque la técnica como pregunta filosófica me interesa mucho. No, en mis equipos, en lo que yo hago en investigación, particularmente vinculado con ética aplicada y bioética, la tecnología es algo que está alrededor, pero que no es algo que yo me he puesto a estudiar per se. Sin embargo, a partir de diversos lugares donde yo estoy trabajando, donde estoy participando, particularmente en el capítulo argentino de la Red Bioética de la UNESCO, he tenido la oportunidad de participar de varias de estas discusiones en torno a la ética de la técnica y de la ciencia en general, y recientemente a las discusiones en torno a inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Yo quería empezar con una primera introducción filosófica, digamos, que es una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, de estas preguntas que nos conmueven, de las cosas que vamos viendo como sorprendentes, ¿hay una diferencia de grado o hay una diferencia cualitativa entre, si ustedes recuerdan 2001, una odisea espacial, cuando el mono agarra un hueso y se lo parte en la cabeza al otro mono y descubre la tecnología de la guerra? Entre esa tecnología rudimentaria y nuestra hipertecnologización del mundo, ¿hay una diferencia de grado? O sea, es nada más, es lo mismo pero más, ¿o hay una diferencia cualitativa? Ustedes saben que uno de los grandes hallazgos de Marx y de la tradición marxiana es que la técnica, nosotros hacemos las técnicas que nos hacen a nosotros. O sea, nosotros hacemos la técnica que a su vez nos transforma a nosotros. Piensen ustedes en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones comunicativas, en nuestros vínculos sexuales, afectivos, cómo se han ido modificando a partir de las tecnologías que nosotros mismos, nosotras mismas, hemos ido inventando. Y acá entonces aparece, si uno ve la historia de la filosofía, aparece la gran pregunta y la gran sospecha respecto de la técnica. Yo quería mencionar un par de hitos para que ustedes vean algo de esta sospecha. El mito de Prometeo, por ejemplo, es el primer gran mito que pone en duda la supuesta neutralidad de la técnica. Prometeo es aquel que, luego de haberse hecho una mala repartición de bienes, busca solventar eso con el fuego, que es la gran metáfora tecnocientífica. Otro gran hito fue la Ilustración en la modernidad. De nuevo, la luz. Y la idea de que hay una
enciclopedia, una enciclopedia, que de ser accesible a todas las personas racionales, convertirá a esas personas en personas más racionales. En el medio me olvidé algo importante, Platón, que es el gran escritor, pone en duda el valor de la escritura, porque dice que hace que la gente se olvide. La escritura fomenta el olvido. Hoy vemos personas que estudian neurociencias, por ejemplo, Benazayac, un argentino que vive en Francia y estudia cómo nuestra promiscuidad con las pantallas tiene efectos, por ejemplo, en nuestra memoria. Entonces, la pregunta que yo les quería dejar como arranque es, este nuevo avance, este nuevo hito en la tecnociencia y nuestra relación tecnocientífica con el mundo, ¿es un cambio cuantitativo o es un cambio cualitativo? Vamos a dar un segundo paso. Recién en las presentaciones previas escuché un par de cosas que me ayudan mucho a decir lo que voy a decir ahora porque lo presentaron mucho mejor que lo voy a decir yo ahora. Lo que muchos de los usos y los efectos, por ejemplo, de los diferentes modelos de inteligencia artificial muestran, es que replican nuestros sesgos. Y me pareció súper interesante lo que recién escuchábamos respecto de plantear una posición nuestra. Ahora, la pregunta que yo haría es, si el problema es la tecnología que es neutral y se puede usar con esta intencionalidad o esta otra, o si hay algo en esa tecnología misma que lleva más allá de quienes la hayan diseñado, más allá de sus usuarios, más allá de las cargas de sesgo y prejuicio que le estamos imponiendo. Ustedes saben, yo me traje preparando un poquito esta improvisación, estuve viendo un par de estudios, ¿no? Hay un centro que se llama Wilson Center, el nombre del edificio es edificio Ronald Reagan, o sea que se imaginan de qué lado está pensando el mundo, que habla de cómo se usó la inteligencia artificial en las últimas elecciones de Argentina y diciendo que al pobre Milei le manipularon desde el otro lado, desde el otro campo, la campaña con inteligencia artificial. Por otro lado, otra institución opuesta, bastante opuesta ideológicamente, que es la traducción sería el Centro Social de Ciencia Social de Berlín, habla de las consecuencias, habla de algo estructuralmente parecido, aunque con otros resultados, de las consecuencias de la inteligencia artificial para un ejercicio de la democracia y la participación. Porque conlleva una ambivalencia de emancipación y de dominación. Da la impresión de una mayor autonomización de los sujetos, como la Ilustración pretendía, y sin embargo, los resultados son que hay sesgos que se ven replicados, que van transformando las subjetividades de las personas. Ustedes saben que en el 2024, también algo escuchábamos, que las Naciones Unidas generaron una serie de documentos con principios para el uso de las diversas inteligencias artificiales. Por ejemplo, teniendo criterios. Básicamente ellos piensan en 4 criterios: el criterio de derechos humanos, la contribución de estos resultados a que las sociedades sean pacíficas, justas e interconectadas, que garanticen la diversidad y la inclusión y que florezca el medio ambiente y los ecosistemas. Es decir, aparentemente la inteligencia artificial generaría efectos que con estos criterios podríamos validar. Y ellos piensan, en un segundo documento, con métodos prácticos de evaluación, desde una perspectiva ética. En primer lugar, la evaluación
del estadio de preparación, es decir, la evaluación de si los estados y las sociedades están preparadas para aplicar la inteligencia artificial en función de los criterios que yo mencioné recién: derechos humanos, sociedades pacíficas, justas e interconectadas, diversas e inclusivas, donde florezca el medio ambiente y los ecosistemas. La preparación de las sociedades. Y en un segundo lugar, la evaluación del impacto ético sobre las comunidades afectadas en cuanto a su seguridad, a la no discriminación o a la discriminación, a la sustentabilidad de los ecosistemas, a la protección de los datos, ahora voy a volver sobre esto, al control humano de los resultados y no el control automatizado, la transparencia y la responsabilidad, también volveré sobre esto, y a la alfabetización en estos discursos. Antes de ayer, en el Guardian, un diario británico que a mí me interesa bastante leer, que tiene toda una sección bastante buena sobre el tema tecnologías o inteligencia artificial, mencionaron que Ray Kurzweil dice que ya estamos prontos a la singularidad y que esto nos permitirá vivir casi que para siempre. La inteligencia artificial será un puente para esa especie de sueño de cómo vivir para siempre. Por otro lado, con relación a la protección de datos, Larry Fink dijo que el problema del retraso de Europa es que, a diferencia de Estados Unidos y China, tienen demasiado prurito respecto de la protección de los datos. Finalmente, respecto de la transparencia y la responsabilidad, si ustedes ven un documental que está en Netflix que se llama Prejuicio Cifrado, van a ver un juicio bastante renombrado hace 2 años atrás en el estado de Texas, donde a un maestro se lo expulsó de la escuela porque la inteligencia artificial le había dado una mala nota. Resulta que este muchacho, tenía bastante buenas calificaciones de todos sus pares y de sus alumnos. Fueron a juicio y la escuela perdió el juicio, la escuela que lo despidió perdió el juicio, porque no pudo probar la transparencia del funcionamiento. Es decir, no pudo explicar cómo es que la inteligencia artificial dio ese resultado. Porque una de las cosas que se están viendo, y también se comentaron recientemente, es que está habiendo un sinfín de resultados muy problemáticos, donde por ejemplo, recuerdo que un caso, por ahí lo tengo anotado, para no perder tiempo, no lo voy a buscar. Hace 3 años, uno de los problemas cuando se hablaba del holocausto, muchísimas de las respuestas eran negacionistas. No hubo holocausto judío. Yo, para terminar, en filosofía no hacemos ciencia. La filosofía no es una ciencia. En todo caso, es una reflexión, una evaluación sobre las ciencias. Heidegger, un gran filósofo con errores brutales, pero con intuiciones brillantes del siglo XX, dijo en un famoso reportaje que la ciencia no piensa. La tecnociencia no piensa. Por supuesto, los científicos quieren saltarle al cuello a Heidegger a morderle en la yugular, pero ¿qué quería decir Heidegger con que la ciencia no piensa? La ciencia, la tecnociencia, trata de explicar cómo funcionan las cosas y resolver problemas. Pero no se pregunta el sentido, no es su problema el sentido. Cuando nos preguntamos por el sentido, tenemos que recurrir a otras tradiciones, que también supieron evaluar, conocer el mundo, manejarlo. Pensemos en nuestras comunidades, en nuestros pueblos nativos. Muchos de ellos fueron tremendos matemáticos, grandes astrónomos. Y eso estaba involucrado dentro de una cosmovisión integrada. Desde la Edad Moderna hemos separado el conocimiento científico, la responsabilidad moral y la estética. Quizás sea hora de empezar a pensar de nuevo, sin volver a la antemodernidad, pero empezar a pensar de nuevo
cómo los podemos revincular. Bueno, me sumo en primer lugar a lo primero que dijo Beatriz, que no es una discusión estrictamente tecnológica o tecnocientífica. Ella dijo política, yo subrayo y subrayaría con un criterio ético. Y claro, uno necesita orientarse en esta discusión. ¿Cómo orientarnos? Y yo, para cerrar, yo diría que puede servirnos, propongo que nos sirvamos de un aporte tremendo que hizo ese gran filósofo latinoamericano que fue Enrique Dussel, que ahora hace un año, un poquito más de un año que murió, cuando frente a filosofías muy preocupadas por esto mismo y otras cuestiones que estamos hablando, como por ejemplo del gran filósofo Habermas, que dice, bueno, ¿cómo hacemos para discutir y debatir legítimamente en condiciones de simetría, en condiciones de no coerción? Dussel dice que el problema es que no estamos en esas condiciones. Entonces el criterio que aporta Dussel y que yo querría cerrar con esto es el criterio de una validez contrahegemónica de las víctimas. Es decir, pensar lo que estemos pensando, en este caso, las tecnociencias, la inteligencia artificial y sus efectos, a partir de los efectos de quienes han sido vulnerados por ella o pueden ser vulnerados por ella. Okay. Me parece que ese es un gran criterio para pensar todo, pero en este caso particular. Ver quiénes serían las víctimas, quiénes serían dañados o quiénes están siendo dañados por este sistema y desde ahí ejercer nuestra crítica. Bueno, y muchas gracias por la invitación, que me honró mucho.